Bueno, pues aquí estaba dándole un vistazo al tifón que viene a continuación del anterior, que fue un desastre, porque hundió incluso un mercante cerca de aquí de Amami Oshima, en esta zona aquí en las Ryukyu Islands. Es por donde suelen pasar todos los tifones. Y ahora está afectando a la zona y se dirige, bueno, yo estoy aquí en Oita, y el tifón se dirige hacia el sur de Kyushu. Y al parecer la previsión indica que se dirigirá hacia el oeste Kyushu, lo cual nos favorece. Viene con una potencia tremenda. Si doy clic aquí a las rachas para ver la potencia, bueno, vientos de 80 nudos, en el centro 120 nudos, en fin, una bestia. Bueno, por eso se hundió el barco, que no sé qué hacía navegando en esas aguas, un barco profesional, la verdad, en esas condiciones, porque con las previsiones que tenemos hoy en día de tiempo, aquí en Oita estamos muy protegidos por la bahía en sí y las montañas que rodean Beppu. Y bueno, los que no lo van a tener también son los coreanos, porque esto se dirige hacia Corea del Sur de nuevo. Aquí está Tsushima Island, en el estrecho de Corea, y el tifón se dirige a Busan. Bueno, pues del barco que se hundió aquí en Amami Oshima, solo han rescatado a 2 personas y al parecer, bueno, la tripulación era de 43 y, o sea, que hay 41 personas desaparecidas y llevaban pues unas 6.000 cabezas de ganado, lo cual ha sido pues, un desastre terrible. Como comento, no sé qué hacían navegando profesionales en esas aguas con esa previsión de tiempo que es vamos, una locura. En fin, supongo que intereses económicos, como siempre, y esto pues les va a costar bastante más caro. Han pasado ya 6 meses desde que llegué a Hong Kong y bueno, pues la situación no es que haya mejorado mucho. De momento los casos han bajado, pero no hay un remedio y, en fin, solo toca esperar. Las únicas noticias que tengo del barco son las que Canada-san me envía, algún vídeo, él se ocupa de darle un vistazo y a las líneas y demás, pero lógicamente el mantenimiento diario, que es lo que hace que el barco esté lindo, pues no lo tiene y bueno, puede observar que el barniz está hecho un asco y que vamos, que voy a tener bastante trabajo el día que pueda regresar. Por el momento la información que Canada-san envía, bueno, pues me mantiene tranquilo porque veo que el barco al menos está en un lugar seguro. Japón es muy seguro y en general está en buenas condiciones y en buenas manos, o sea que bueno, será cuestión estética y nada más. Así que espero pronto poder volver a navegar. Bueno, pues vamos a ir a dar un paseo y os voy a enseñar la frontera con China. Son las montañas de aquí delante. Esas montañitas de ahí. Iremos a lo largo del río, desde aquí no se ve, y subiremos a una de esas montañas a ver la frontera con China.
vamos hacia el río. Ahí están las montañas. Vamos, de hecho los edificios que se ven al fondo ya son Shenzhen, China. Que se ve ahí al fondo. Mete un calorazo. Bueno, aquí ya me puedo quitar la máscara aquí. Pues esto es algo que me llama la atención, porque aquí en Hong Kong empezaron a traer estas bicicletas que son, bueno, tienes una app que descargas y entonces pagas un fee, no sé, muy poco, y mira cómo han terminado. O sea, es un servicio que a mí me parecía interesante para la población, ¿verdad? Y por alguna razón, no sé, la gente empezó a romperlas, a tirarlas al río, y ahora están, pues bueno, solo encuentras eso, los restos abandonadas por todos lados o dentro del río, no sé por qué. Se convirtió en deporte nacional tirarlas al río. Y aquí en este río lo único que crece son estas carpas. Está lleno, pero realmente es lo único que sobrevive en estas aguas. Otra. Están por todos lados. O sea que ya no disponen del servicio anymore, me parece. No sé, son como setas, una especie de setas secas o algo, no tengo ni idea. La señora las vende y bueno, han de buscar la vida, ¿no? Más ahora como está el patio. Aquí está el camino, hay que cruzar la carretera. Cruzar esta carretera y ya estamos en la montaña. Bueno, pues aquí ya se ve la bahía de Shenzhen y eso de ahí es la ciudad de Shenzhen, la frontera china. Voy a seguir subiendo hacia arriba y tendremos mejor vista. Calor. Tengo ganas ya de que llegue el invierno. Claro, llegamos aquí a mediados de marzo y estamos ya a
10 de septiembre. Y bueno, este es el pateo que más o menos hago cada día. Ese es uno de los puentes, una de las fronteras que une Hong Kong con China. Bueno, pues aquí tenemos algo un poco de mejor vista. Todo esto es la bahía de Shenzhen y la ciudad de Shenzhen. Entonces, como comentaba, ese es uno de los puentes que une ahí. Creo que son 3 fronteras las que hay aquí. Hay otros 2 puentes más allí. Es linda la vista desde aquí. Bueno, ahora voy a ir bajando por aquí y cruzaré esta vaguada. Iré a aquellas montañas de allí. Desde ahí también tenemos algo de vista. Una cosa curiosa también aquí en Hong Kong es, antiguamente cerraban a la gente aquí en las montañas y te encuentras, bueno, pues está lleno de tumbas, como esta que vemos aquí. Hoy en día está prohibido, pero bueno, aquí están y está lleno. Hay zonas que está plagado. Bueno, aquí abajo hay otra. Aquí hay otra. Y ahí hay otra. Creo que hoy en día ya no permiten hacerlo. Este era el sistema antiguamente. Y aquí, no sé si lo veis, allí hay 2 más. Y la verdad es que buscan buenos lugares, con buenas vistas. Y aquí hay otra. Está lleno. Y esto es otro. Está abierta ya por la vegetación. Hello, good morning, good morning. Como comentaba, llevo aquí desde marzo. Y claro, hemos pasado el verano y yo cada día salgo a patear estas montañas y la sudada es descomunal, porque aquí las temperaturas están siempre por encima de 30 y el gracioso de humedad al 100%. No digo gradiente, digo el gracioso, porque te hace una gracia estar chorreando como una bestia todo el día. Ahí está la ciudad de Shenzhen. Hay marea baja, como veis, y todo eso es un barrizal, eso de manglares, ahí abajo. Y bueno, este es el panorama. Así que vámonos para casa, de vuelta. A ver si tenemos noticias de Canadá-San. Aquí se ponen a jugar las cartas, se suben aquí a la montaña, los abueletes, a jugar las cartas. De otra tumba. Y aquí cada dos por tres me tengo que parar a escurrir la camiseta del sudor.
Joder. La verdad es que voy empapado, me da igual. Oye, oye, oye. Qué susto. Ahí está el hotel. Chorreando. Bueno, pues el tifón finalmente siguió la ruta prevista y bueno, pegó duro en Busan. Mi amigo el general Lee me envió una foto, él vive en Busan, y esta es la foto de cómo quedaron los edificios alrededor de su casa. Y luego también recibí un mensaje de Canada Sun, bueno, diciéndome que todo estaba bien y en fin, me mandó un vídeo del barco y en fin, ahora ya lo que queda es esperar y cruzar los dedos a ver si tenemos suerte y pronto podemos volver a navegar. Five, four, three, two,